Entonces, hablando hace un par de semanas atrás, en esta misma semana, estábamos hablando en directo con una hermana desde los Estados Unidos que ustedes conocen, Lida María Zambrano, y mencionábamos la triple experiencia en la vida de Pablo, no la de su experiencia personal, vivencial, interior, sino con respecto a su relación con Dios, con el Señor, con lo que le ha sido revelado. Porque pues él tenía, como lo dice en sus textos, de qué confiar en la carne, porque era del linaje de Israel, era hebreo, de entre los hebreos, de la tribu de Benjamín, y había sido circuncidado al 8º día conforme al rito de su religión. Y en cuanto a la justicia, que es por la ley, se consideraba irreprensible. Era en cuanto a la ley, era fariseo, era un perushim. Y bueno, es el contexto de la vida de una persona que tiene de qué creerse, de qué confiar. Era perseguidor de la iglesia porque era pues una secta extraña y fundada por un hombre que abiertamente había blasfemado delante del sumo sacerdote, diciendo que era hijo de Dios. ¿Cómo podía ser hijo de Dios? O sea, que había un Dios Padre y un Dios Hijo. Eso es solo en Grecia podía haber eso, en el politeísmo, pero para Israel no hay sino un Dios. ¿Cómo podía ser un hijo? Eso es una blasfemia. Por eso el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras, y por eso Pablo o Saulo de Tarso o Rabí Shaul perseguía a los miembros de esa secta y los llevaba arrastrados, iba por las casas y los entregaba a los tribunales. Por supuesto, él estaba haciendo lo correcto de acuerdo a la ley. Pero ¿qué pasó? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, nos relata pues que dice así, que el Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Se fue a capturar seguidores de Jesús a Damasco. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Desde el cielo, un resplandor de luz lo rodeó. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor. De una vez reconoció el señorío, porque si es Jesús, y Jesús ya había muerto, luego estaba vivo, luego Jesús era el Señor. No se demoró mucho en reconocerlo y dijo su primera palabra, después de preguntar quién eres, fue reconocerle y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Era un hombre que sabía lo que tenía que hacer, tenía una misión, tenía autorización del sumo sacerdote,
que le había dado cartas y credenciales para poder hacer eso y poderse presentar ante las sinagogas de Damasco como un mensajero de justicia. Él sabía lo que tenía que hacer, pero aquí dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este es el encuentro de Saulo con el Señor. Y lo mencionábamos con Lida María, es lo que debe suceder en la vida de todo creyente. Para empezar, necesitamos un encuentro. No tenemos que ser perseguidores de Dios, ni de hermanos, ni asolar las iglesias. No, simplemente estamos en nuestra pasada manera de vivir, con un corazón cargado de incredulidad, e inclusive podemos estar en nuestra condición de fariseos, podemos ser consagrados dentro del cristianismo y cantamos y oramos y diezmamos y evangelizamos y estamos ahí en la rutina, somos circuncidados, o sea, vamos a decirlo entonces en términos cristianos, somos bautizados, congregados, ungidos, estamos en el liderazgo, bueno, una cantidad de cosas según la carne, como dice el apóstol Pablo. Todo maravilloso, solo que no se ha tenido un encuentro personal con el Señor, sino que te llevó tu esposo, o tu esposa, o tu papá, o tu mamá, o un novio, o una novia, o la tradición de la familia. Entonces estás ahí, digamos, fielmente, pero ni siquiera sabes por qué estás ahí. Estás pegado, en cualquier momento llega un ventarrón y te mueve, porque no estás fundamentado en la roca, no estás edificado sobre roca, no estás sobre edificado sobre roca, sino estás ahí pegado. Pero donde venga un viento, te movió. Después viene la declaración de Gálatas, capítulo 1, versículo 14, bueno, 13, voy a leerles. Porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era un ortodoxo, era un fiel literalista, eso, un consagrado, un fariseo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, la gracia de Dios lo separó, lo ungió y dijo: instrumento escogido me va a hacer este, y pues le salió al camino, como lo hemos escuchado en el encuentro, pero no solamente estaba sobre él esa luz que le rodeó, esa voz que le llegó del cielo, sino que reveló Dios a su Hijo en él. Entonces ya es una cosa mucho más profunda, mucho más íntima. Ya no está en la columna de nube, en la Shekinah, sino ya está adentro, está en el templo. El Señor está en el templo y
y Pablo ya es templo del Espíritu. Pero leemos más en 2 Corintios, capítulo 5, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esto es para si alguno está en Cristo. Nótese que no es si Cristo está en alguno. Porque una cosa es que su Hijo esté en mí, como lo dijo Pablo en Gálatas 1:16, y otra cosa es que si alguno está en Cristo. Entonces, viene relatando ese ministerio de la reconciliación para con Dios. Todo el desarrollo del capítulo 5 es el misterio de la revelación del misterio de ese ministerio, de cómo reconciliarse. Pero tú no te puedes reconciliar con Dios si tienes conflicto contigo mismo y si tienes conflicto con tus hermanos. ¿Cómo esperas estar en paz con Dios si quieres amar a un Dios que no has visto, si no amas a tu hermano a quien ves? ¿Y cómo vas a amar a tu hermano a quien ves si la palabra te dice que ama a tu prójimo como a ti mismo y tienes conflictos internos que no has definido? Entonces tenemos que empezar por ponernos las medias y después los zapatos. Por supuesto, hay un orden, hay un proceso. Entonces, aquí está. Primero, el Señor, el encuentro con el Señor. Él y tú y él y yo y él. Después, Él revelado en ti, en mí, en cada uno de nosotros, revelado en nuestro corazón. No es decretado ni por la fe, sino que tienes que tener prueba, señal de esto. Esto es muy importante, de que sepas ciertísimamente que está en ti. Hay evidencia y Él lo hace evidente. Y Él te da testimonio. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y la tercera experiencia, para que puedas decir como dijo Pablo en la segunda de Timoteo capítulo 4, he peleado la batalla, he corrido la carrera y he defendido la fe. No me esperas sino el galardón, la corona de justicia. Esto es lo justo. Si has peleado, si has corrido, si has luchado legítimamente. Ahora, ¿cómo voy a reconciliarme con los de a caballo si no puedo con los de a pie? ¿Cómo me voy a reconciliar con Dios? Ay, por la fe. ¿Por qué no te reconcilias con esos hermanos a quienes aborreces por la misma fe? ¿No es más fácil? No, porque ellos son malos y Dios es bueno. A Dios, Pablo mismo lo presentó como ignoto Deo, o Teo. El Dios ignoto Teo, el Dios desconocido, el Dios no conocido. Así lo presentó en el Areópago de Atenas. Mira esto. Nosotros miramos al horizonte y vemos los arreboles y decimos, ay, grandes y maravillosas son tus obras. Pero si vamos al Evangelio y aterrizamos un poquito las cosas. Evangelio de Lucas, capítulo 16,
Jesús está enseñando sobre las riquezas y dice, si no fueres fieles de las riquezas injustas, ¿quién os confiará lo verdadero? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estaba enseñando esto Jesús y dice el relato del Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Sí, no vayan a pensar ustedes que avaros son solamente algunos hermanos, amigos de algunas regiones de Colombia o del mundo. No, no. No, mira, los fariseos, esta es una característica del fariseísmo. Celosísimos, eso sí, en cuanto a la ley. Pero mira, aquí nos está revelando. Avaros. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Por qué se burlan? Por su avaricia, porque no podían considerar la posibilidad de renunciar a sus puntos de vista, a sus riquezas. No podían pensar en renunciar a lo que poseían. Entonces, ya la cosa cambia, porque si tú te quieres reconciliar con alguien, entonces ya no estás mirando al horizonte y decir, ah, qué bonitos los arreboles, mira este atardecer, mira esas nubes, eh, qué grandes y maravillosas son tus obras, Señor. ¿Por qué no has perdonado? ¿Por qué no te has reconciliado con algunas personas? Dice, no, yo los perdono, pero a metros. ¿Has escuchado que hemos hablado de las tres experiencias, desde el encuentro hasta que te sea revelado Cristo en ti, hasta tú ser hallado en Él? Vamos a mirar cómo el apóstol Pablo tiene también las tres experiencias, desde la más miserable hasta la más gloriosa. Dice la epístola a los Romanos en su capítulo 7, desde el versículo 14 en adelante, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al final de su carrera ministerial, el apóstol le escribe a su discípulo amado, a su hijo espiritual, Timoteo, y le dice en su segunda epístola, capítulo 4, versículos 6
al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Termina de esta manera generosa. En la mitad de su carrera ministerial, en medio de su declaración de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y su proclama de victoria, en que dice que ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera y ha guardado la fe. Y lo único que le espera es la corona de justicia que le dará el Señor, juez justo, en aquel día. Esa proclama de victoria es su tercera experiencia. Y su primera experiencia y su punto de partida es descubrir la doble ley en sus miembros y en su mente. Él, en su hombre interior, sus pensamientos, su deseo, su voluntad, su propósito es hacer lo bueno, pero no hace lo bueno, no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere, eso hace. Y ese es el punto de partida para cualquiera que quiera iniciar la carrera de la fe, la carrera del supremo llamamiento, la carrera que tiene como premio Cristo en toda la plenitud de su trascendencia, su implicación, su significación. En la mitad de las dos experiencias, de miserable de mí y su proclama de victoria, está la declaración que hace el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 8 hasta el 14. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un paréntesis ahí, ¿cómo es eso de ganar a Cristo? Porque ese es la meta, el propósito, el objetivo, el galardón, el premio, la corona, es Cristo. Él ha utilizado la figura de los Juegos Olímpicos. Y dice, todos en el estadio a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred pues de tal manera que lo obtengáis. Entonces, he acabado la carrera, dice el apóstol en segunda de Timoteo, haciendo referencia al mismo ejemplo que él mismo ha traído. Es esa gran carrera, esa gran maratón, esas 42 kilómetros que separan la población de Maratón de la de Atenas. Y entonces esos deportistas corren para entrar en el estadio y obtener el premio. Bueno, él tomó esa figura porque es una carrera de resistencia, no es una carrera corta, no son 100 metros planos, ni 500 metros planos, no, ni siquiera 1000, ni 2000, sino 42 y un poco más de miles de metros. Entonces, se necesita entrenamiento, disposición, ánimo, toda la resistencia del mundo para vencer de afuera conflictos, de adentro temores. Entonces, la sed, los calambres, el cansancio, la fatiga, bueno, las dificultades que pueden haber en el ambiente de frío o de calor,
deshidratación o hipotermia, cualquier cosa. Entonces, se necesita pues una decisión, un querer absoluto para que sea la base de decidir antes de creer. Porque mucha gente profesa creer. Dice, ay, sí, creo. Pero en el fondo no quiere, o sí, pero no lo suficiente. Dice, esta es la condenación. Que vino la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí amaron la luz, pero amaron más las tinieblas. Y como no se puede servir a dos señores, porque amará uno o menospreciará al otro, pues termina con aquel a quien amó más. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso muchos no terminan la carrera, sino se rinden, dicen muy pesado, muy difícil, pero Dios es amor, Dios es misericordia, y etcétera, etcétera. Todos los versículos que están en los labios de los que no serán los vencedores. Porque solamente hay dos clases de creyentes, los vencedores y los demás. El supremo llamamiento, que es por parte de Dios en Cristo Jesús, es para los que quieren y han resuelto correr la carrera y la están corriendo y no la van a abandonar. Si hay truenos, relámpagos, como decían nuestros hermanos en Villa Olímpica, Colombia, llueva, truene o relampaguee, esa es una manera, una decisión indeclinable, la única manera de llegar a la tercera experiencia. Pero vamos a detenernos aquí en el medio, porque siempre el meollo, la dificultad y la clave está en medio. Cuando tú miras al Monte Calvario y ves 3 cruces, la clave está en la cruz del medio. Al otro lado hay 2 malhechores a cada lado de esa cruz del medio. Y uno va a estar escarneciendo y burlándose. Y otro está reconociendo a quien está ahí al lado. Entonces, ¿a dónde vamos a poner los ojos? ¿En los 3? No, pongámoslo en la de medio. Vamos a encontrar la clave y la solución de estas 3 experiencias. Miremos. Filipenses entonces nos dice en el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí está el epicentro, el meollo. Dice, y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Para eso es que se metió en esa carrera, para ser hallado en Él. Estuvimos perdidos, sí, perdidos en las vueltas y revueltas de nuestra mente o de nuestros desiertos, nuestros valles de sombra de muerte. Pero si hay perseverancia y si prosigues al supremo llamamiento, vas a poder ser hallado en Él. Entonces, Pablo dice, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No sé si ustedes alguna vez han escuchado algún predicador o predicadora diciendo cosas semejantes a estas. Yo ya lo alcancé, yo ya llegué, yo ya toqué el séptimo cielo. Sí, bueno, aquí tenemos
a este tremendo ministro de Dios, lleno del Espíritu de Dios, del conocimiento de Dios, del poder de Dios, y nos está trayendo esta tremendísima declaración. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vuelve y toma el ejemplo de la carrera y dice, ya lo que pasó, pasó. No voy a llorar por el agua derramada, olvidándome ciertamente de todo lo que quede atrás. Me voy a extender hacia aquello que está delante y prosigo a la meta, al objetivo, al propósito, la razón por la cual estamos en lo que estamos. Ese es el objetivo de creer, la razón de creer, el por qué creemos. Si alguien te preguntara en la calle, ¿y tú por qué crees? No, porque Dios es bueno. No, la razón es esta. Este es el objetivo, esta es la meta, a dónde vamos. ¿Por qué crees? Porque voy por una meta. ¿Por qué trabajas tan duro? Porque quiero comprarle una casa a mi mamá. No sé, siempre hay una explicación para las cosas. ¿Por qué trasnochas tanto estudiando? Porque me quiero graduar con honores. ¿Por qué practicas tanto el deporte? Porque quiero ser destacado en mi disciplina deportiva. En fin, dando una razón, pero que tú la creas, por supuesto, porque tú la vives. Repaso, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ahí está el texto. Vamos a la meta, al premio del supremo llamamiento. Para ganar a Cristo, dice el versículo 8. ¿Cuál premio vas a ganar? El ser coheredero juntamente con Cristo y ser hallado en Él. Entonces, recapitulamos. Ahí lo hemos escuchado. Estas son las tres experiencias. Pero en la mitad está la clave. No que lo haya alcanzado, sino que prosigo. ¿Por qué digo está la clave? Porque esa es la clave que necesitamos tú y yo, que no hemos llegado. Por eso estamos aquí en la tierra todavía, aprendiendo, siendo discipulados, siendo disciplinados, siendo enseñados, siendo instruidos, siendo corregidos. No perseverando en la misma manera de creer, de pensar y de actuar en una rutina, sino que vamos dejando atrás. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, así las hayas recibido de Dios, como escuchábamos del hermano Eric en estos días que nos citaba, Nebustán, es una cosa de bronce, pues era la serpiente de bronce que Dios la dio, la diseñó, dijo, hagan esto. Maravilloso, era como un gran amuleto mágico que servía contra el veneno de las serpientes, pero no es para adorar. Ya la usaron, ya se mostró el poder de Dios como la vara de Aarón que reverdeció, pero no te quedes adorando eso, ni te quedes adorando nada. Vamos adelante a lo perfecto, no te quedes en las sombras, en las tipologías, en las figuras, sino prosiga para ver si logro asirme de aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús.
Entonces, decíamos, ¿por qué no traducimos, en vez de mirar al occidente, eh, al, al cielo, al atardecer, los arreboles, pues ¿por qué no miramos hacia las personas que están ensombreciendo tu corazón y que te mantienen bloqueado allí? Pueden ser personas del pasado, pueden ser personas que ya no están en este mundo, o que están lejos, o están en otro país, o más lejos, ya murieron, no importa, o viven en el mismo barrio, no importa, o en la misma casa. Igual, están distantes de tu corazón, muy distantes allá. Entonces, te voy a enseñar 3 experiencias que de manera sencilla, un sencillo cómo, puedes seguir las pisadas, porque el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. Entonces, sigamos esas pisadas para que puedas entrar en esta experiencia del ministerio de la reconciliación. Y reconciliarte, ponerte en paz contigo mismo, con tu prójimo, con tus hermanos, con los que, según tú, y vamos a darte toda la razón, te hicieron mucho daño, muchísimo, muchísimo daño. Muy bien, el mejor negocio, lo hemos enseñado muchas veces, la única diferencia con ahora y otras veces es que el tiempo está más corto. Entonces, ¿qué te invito a hacer? Pues lo primero, una aceptación. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Es lo primero, reconocer. No, pues si está vivo este problema después de todo lo que lo he perseguido, este es el Señor. Ya cuando yo soy Jesús a quien tú persigues, entonces ya, no me diga más. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Por qué no le preguntas eso hoy al Señor, ahí donde tú estás? Tengo estas personas que aborrezco. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Entonces, el Señor te dirá, escucha lo que te va a decir la palabra a partir de ahora. Y yo te digo, esta es la palabra a partir de ahora. Lo primero, aceptación. Acepta las cosas, así como has aceptado que tuviste un fracaso económico o un divorcio o una pérdida de un ser querido. Hay que aceptarlo. Y lo primero, aceptarlo no es toda la solución, pero es un comienzo. Después, ya, entonces tú no miras el horizonte, ya no miras las nubes y solamente dices, bueno, está bien. No, damos un siguiente paso, aceptar, perdonar. Bueno, está bien, voy a perdonar ya lo que me ofendió, el daño que me hizo, ya lo perdono, pero no lo quiero ni ver. Yo mismo puse un ejemplo hace mucho tiempo del marido maltratador que violenta psicológica o físicamente a su mujer. Es un ejemplo que puse hace mucho tiempo atrás. Entonces dije, pues yo le recomiendo a esa mujer, si es creyente, que se separe del marido. Claro, quédese sin casar, como dice la escritura, pero sepárese, porque lo que sigue es que pues, te puede asesinar este hombre. Pero Dios sigue obrando y es posible que Dios te presente un nuevo hombre con el mismo número de cédula. Y es que esa persona que era un maltratador, Dios la convierta, pues Pablo era un maltratador de la iglesia y después terminó poniendo la vida por la iglesia. Entonces, puede suceder, ¿verdad? ¿O se juzga cosa imposible que Dios resucite a los muertos? Hemos visto las resurrecciones entre nosotros, físicas.
y espirituales. Entonces, una separación preventiva, pero eso no quiere decir que tengas que poner a todo el mundo a metros. Esto es el marido maltratador que potencialmente es homicida, pero no sirve ese ejemplo para todo y potencialmente no son homicidas todos los hermanos que te hayan hecho algún daño económico, anímico, moral, espiritual. Entonces, vuelves y miras el horizonte y dices, bueno, acepto y perdono, pero, pero ese perdono, pero no olvido, o ese perdono, pero no recibo. No, perdono y voy a dar aún un tercer paso, voy a entrar a una tercera experiencia de, de lo que nos dice aquí 2 Corintios capítulo 5, de reconciliación. O sea, volver a conciliar, eso es reconciliar. Así como reunir es volver a unir, esto es volver a conciliar. Nosotros estábamos en concilio, había consenso, había coinonía, había comunión, había fraternidad, estábamos juntos en armonía y algo lo rompió. Ah, sí, pero es que esa es una bruja o ese es un perverso, un inicuo, eso es hijo de Satanás. Bueno, ya pasó, cesó la horrible noche. Vamos a hacer el mejor negocio para ti, para ti. Es que esa persona no se merece mi perdón. Tal vez no se lo merece esa persona, pero tú te mereces ese galardón y no vas a poder llegar a la meta del supremo llamamiento, Cristo Jesús, con ese morral, con ese fardo, con ese bulto en los hombros. No vas a poder llegar. Entonces, primera experiencia, aceptar. Segunda experiencia, perdonar. Y tercera, crear puentes de reconciliación, encontrarte, dialogar, restaurar, reedificar. Hubo una tremenda inundación en toda la zona de Valencia, aquí en España. Algo que se consideró pues la tormenta del siglo. Y bueno, centenares de muertos, miles de kilómetros de carreteras dañadas, muchísimos cultivos, muchísimos negocios, emprendimientos, muchas casas destruidas, muchos vehículos, pero por millares. Es una pérdida, pues no digo inconmensurable, porque sí se puede medir, pero de unas proporciones inmensas. A estas alturas, ya las cosas van cambiando de cara. Hay partidas, hay auxilios, hay recursos, hay oportunidades, hay esperanza. No es solamente, bueno, ya pasó la lluvia, ya pasó, ya no le lluevo más maldiciones a ese hermano, porque tú eres la tormenta. No, es que él fue el que me hizo daño a mí. Ya. Vamos ahora a sacar el barro, a sacar los escombros, a ver qué podemos rescatar de allí. Y lo que falta, solidaridad por parte de todos. Y hay jornadas inmensas. También no faltan los bandidos, los que van allá a ayudar y van a saquear, etcétera. Pues hay muchos que ya han hecho escuela eh, en algunas tragedias del mundo, en algunas regiones. Entonces ya saben qué es lo que buscan cuando están entre los escombros, etcétera. No buscando ayudar, ni buscando limpiar, ni sanar, ni rescatar, sino buscando robar, cosas así. Pero eso no empaña, no empaña la belleza de la generosidad y de la disposición solidaria de toda una comunidad. Y ya otro sol le amanece a Valencia, a todos sus habitantes, todos se merecen esa oportunidad. Y eso es bueno para
toda España y para todo el mundo, no solo para los que fueron damnificados, sino para todos, porque todos nos sentimos mejor viendo resurgir de entre el fango, no entre las cenizas, porque no fue un incendio, pero de entre el fango, como una flor de loto, esa hermosa e histórica comunidad valenciana. Entonces, mis amigos, lo primero, aceptar. Una aceptación, se necesita humildad para ello. Segundo, perdonar. Y tercero, tender puentes. Iniciar el proceso de la reconciliación. ¿Cómo te puedo ayudar para que esto se te memorice? Aceptar, perdonar, reconciliar. Aceptar es con A, perdonar es con P y reconciliar es con R. APR te puede servir para memorizar como un sencillo ¿cómo me acuerdo de las 3 cosas que tengo que hacer? Pues APR. APR te dice aceptar, perdonar, reconciliar. No te vayas a quedar AP. No, ni A. Diga, bueno, yo acepto, pero ya. No, bueno, yo perdono, pero a metros. No, no, no. Vamos a tender puentes. No, no basta con que ya no llovió más, sino vamos a rescatar toda la comunidad y toda esa tragedia y vamos a hacer que florezca otra vez. Y no quedarnos como esto que nos dice Lucas, que eran los fariseos, que eran avaros. No seas fariseo, no seas avaro, como lo dice la Escritura, no seas avaro con el sentimiento, no seas avaro con el amor, no seas miserable, no retengas el perdón. Si no quieres que los cielos también lo hagan contigo, sé generoso, no seas avaro, ni con tu dar en apoyar a este ministerio, pero mucho menos con prodigar bendición y sentimientos que edifican. Ya por mucho tiempo has tenido el puño cerrado diciendo, ¡ay, es que si lo tengo enfrente! Abre tu mano, como los abrió Jesús en la cruz del Calvario. Ah, pero es que si abro la mano me van a clavar allí un clavo. Pues ser semejante a Él en su muerte, dice el apóstol ahí en Filipenses. No lo he alcanzado, pero quiero ser así. Y la recompensa es así, le podemos decir, inconmensurable. No la podemos ni medir. El que venciere heredará todas las cosas. Heredará todas las cosas. ¿Por qué? Porque serás coheredero juntamente con Cristo. Entonces, te estoy invitando a lo mejor. Te estoy enseñando los sencillos como para que la experiencia sea completa. Hay una reconciliación que debe ser contigo, con el prójimo y con Dios. La clave está en el medio. En medio. Ya te lo dije. Y ahí en medio está el prójimo. Te vas a sentir tan sano y tan liberado de carga cuando hayas tendido puentes que te ocuparás de ti con alegría y entonces levantarás tus manos al cielo y bendecirás a Dios e iniciarás ese proceso de reconciliación con Dios en la práctica misma, haciendo que todas las cosas sean hechas nuevas, que las viejas ya pasaron. Mi hermano, no sé si en estos minutos, que es en menos de una hora, presentarte todo un proyecto de vida, unas veces por un lado y otras veces por otro, para rodearte, para sitiarte, para acorralarte, para que algún día tú digas, bueno, me rindo, me entrego. No es una canción que escribió el hermano Eric Garnier cuando era pastor en los Estados Unidos, I surrender. No, es una palabra que tiene que salir de tu corazón. No tienes que ser salmista ni compositor para producirla. Yo te estoy instando y te rodeo con estas palabras para que al final te rindas de una vez por todas y no tomes a los fariseos como tu modelo,
No seas un avaro con los sentimientos, con el perdón, con la posibilidad de reconciliación. Dice, no, volverme a juntar con esa chusma, dijo Kiko. No, no, no. Mi querido hermano, mi querido amigo, abre tus manos, abre tu corazón, abre tu mente y abre tu puerta y el Señor entrará y la bendición con Él. ¿No te explicas por qué se detiene la bendición? ¿Quién la estará deteniendo? Debe ser el enemigo, el diablo que metió su cola. No seas mitológico, no seas fantástico. Eres tú. La decisión está en tu mano. Abre la puerta, abre tu mente, abre tu corazón, abre tus manos. Y las cosas buenas que tienen que suceder en tu vida empiezan a suceder desde ya. No te detengas ni las detengas. Vamos a tomar un minuto de reflexión sobre esto. Padre, te damos muchas gracias por enseñarnos a través de los testimonios vivos, a través de la palabra viva. Gracias por que llegó hasta nosotros la epístola de Santiago, por todas las cosas que nos aporta y nos enseña. Gracias porque a través de ella aprendimos que la fe sin obras está muerta. De nada nos sirve creer en lo que sea si no tenemos unas obras de respaldo. Gracias porque nos enseñas los sencillos cómo del misterio escondido, de cómo reconciliarnos contigo, con nosotros y con nuestro entorno. Ahí está. Camino a Jericó. Está tirado a la orilla del camino un grupo de personas que de alguna manera están fuera de la cubierta de nuestro corazón. Vamos a aprender a perdonar y a reconciliarnos. Primero será algo que sucede en nuestra mente, en nuestro corazón. Serán un perdón de pensamiento. Y lo confesaremos y lo declararemos y diremos que lo perdonamos o los perdonamos, y entonces será de pensamiento y palabra. Pero es pensamiento, palabra y obra. Si no hay obra, las palabras serán vanas y ese pensamiento será inocuo, porque será una fe sin obras. Entonces vamos a aceptar con nuestro corazón y nuestra mente, a perdonar con nuestro corazón y nuestros labios, pero a reconciliar con nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios y nuestras manos. Vamos a hacer la obra de la reconciliación para con todos los que hasta hoy están fuera y deberían estar dentro. Nadie nos ha hecho tanto daño como el que nosotros mismos hemos hecho a tu testimonio de santidad y de limpieza, o a tu reino. Y tú has extendido una declaración de perdón total para la vida de todos nosotros. ¿Quiénes somos acaso para no perdonar a aquel que nos deba algunas monedas comparado con lo que nosotros llegamos a deberte a ti? Si tú tuviste la generosidad de perdonarnos, ¿cómo no mirarte y tener el mismo testimonio y el mismo ejemplo para seguir? Vamos a tender puentes de reconciliación. Y
vamos a caminarlo, vamos a hacerlo obra. No será solo pensamiento ni será palabra, sino serán nuestras manos involucradas construyendo estos puentes. Gracias, Señor, porque nos darás las herramientas, el tiempo, el clima, la oportunidad de trazar esos puentes para que volvamos a cruzar de un lado a otro y podamos volver a hermanar, a encontrarnos con esas que eran las tribus perdidas de nuestro Israel. Personas con el mismo llamamiento, con la misma fe, con la misma unción, con la misma vocación y con errores diferentes a los nuestros. ¿Por qué están afuera? Yo puedo decidir, yo puedo asumir ser el mayor en el reino de los cielos y dar el primer paso y ser como el menor, y acepto, perdono y reconcilio. Gracias, Señor, porque me enseñas la generosidad. No quiero ser un avaro, como dice tu evangelio, que eran estos fariseos. Quiero ser generoso en todo, Señor. Pensamiento generoso, abro mi mente. Un corazón generoso, abro mi corazón a perdonar y reconciliar. Y una mano generosa. No voy a retener ni la ofrenda, ni el perdón, ni un apretón de manos o un abrazo, con toda mi mente y con todo mi corazón, genuino, no artificial, no imitación. El amor sea sin fingimiento. Gracias, Señor, porque nos has enseñado paso a paso. Gracias, Señor, porque nos rodeas, nos sitias, buscando que finalmente nos rindamos bajo tu poderosa mano. En Cristo Jesús. Amén.